Hola amigos. Nuestro mundo es mucho más diverso de lo que estamos acostumbrados a observar. Y el hecho mismo de que en este momento no lo percibamos completamente no significa que está limitado solo por el espectro que vemos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos. Me gustó mucho y dio entendimiento el ejemplo del libro Allatra sobre cómo un habitante de un espacio bidimensional percibiría objetos desde un espacio tridimensional. Sería una percepción completamente diferente. Pero esto no significa que el objeto es completamente tal como lo ve un habitante de un espacio bidimensional. Porque desde el punto de la vista del espacio tridimensional será completamente diferente. Y aquí de verdad hay que pensar, porque hay que entender que el mundo es mucho más interesante de lo que nos parece a primera vista. Y el libro Allatra me dio muchas compresiones en este sentido y me gustaría mostrarles un fragmento de él. Del libro Allatra. Anastasia, muchas personas simplemente vinculan su existencia solo con la tercera dimensión, sin entender sus capacidades reales, pero cuando te das cuenta de que sea una pequeña parte de estas, entonces entiendes también una gran responsabilidad de tu vida, que tan interconectado está todo en ella, incluso con respecto a las dimensiones. Rigden, es cierto, ya he dicho que cuando una persona nace en el cuerpo, en este mundo material, el estado de su conciencia está sintonizado con la onda del principio animal, con la percepción inicial por la nueva personalidad de la información del mundo material tridimensional, a través de los órganos del sentido físicos. La tarea de la persona que emprendió el camino del desarrollo espiritual no solo aprender a cambiar por otro estado de la conciencia, sino también conocer el mundo en una calidad nueva para ella, ampliando sus capacidades, entendiendo la diferencia fundamental entre el mundo material y el espiritual, es decir, tomar su elección consciente. Anastasia, sí, hoy la ciencia sabe poco sobre otras dimensiones, pero ya hay información que hace pensar a las personas inteligentes. Por ejemplo, es curioso que una persona vea su cuerpo exactamente en forma de esto y no otros, porque su visión se adapta a la percepción de las ondas electromagnéticas en un cierto rango de frecuencia, o como dicen los físicos, en el rango de la luz visible. En infrarrojo, radiación ultravioleta en la luz invisible para los ojos, o al fotografiar utilizando el método Kirlian, la persona ya tendrá un aspecto algo diferente. Rigden, sin duda, simplemente hablando, utilizando dispositivos modernos o ciertas técnicas de meditación, se pueden ver varias formas de luminiscencia, el campo electromagnético de una persona, la forma de aura, etc. Y toda esta forma ambigua de una persona también se ve en el espacio tridimensional, que en combinación con el tiempo es una dimensión cuatrodimensional. Pero en la dimensión de 5 dimensiones, el hombre desde la posición de la interacción de las energías sutiles ya se ve diferente, en forma de pirámide con un pico separado. En la sexta dimensión hay una pequeña modernización de la pirámide. Es importante tener en cuenta que el poder de la mente animal es limitado a solo 6 dimensiones, que constituyen el mundo material del universo. En términos generales, el mundo material ocupa solo el 5% del universo. Desde la séptima dimensión a la 72ª existe un mundo de energía y información que también forma el mundo material del universo y también va perfeccionando las estructuras energéticas gracias al movimiento y la fuerza de Allah. Pero fuera del universo hay un mundo cualitativamente diferente de él mismo, el mundo espiritual, el mundo de Dios, a donde propiamente hablando una persona puede entrar
como un nuevo ser espiritual. Para ello es suficiente que alcance la séptima dimensión, habiendo escapado del cautiverio material, para que luego, si lo desea, pasar al mundo espiritual. Pero volvamos al mundo material. El hombre puede, incluso cuando el principio animal domina en él, sentir, interactuar con energía y conscientemente influir en la materia hasta la sexta dimensión. Por lo general, una persona busca desarrollar en sí misma oportunidades sobrenaturales para tener poder sobre su propia clase en un mundo tridimensional. Este es el deseo principal que con el dominio del principio animal hace que una persona logre el éxito en este asunto. Aunque para la conciencia de la misma persona, en el estado de subordinación de la voluntad de la mente animal, este deseo dominante sigue siendo prácticamente imperceptible. En el mejor de los casos, la persona incluso para sí misma intenta absolver su deseo con las razones generosas, supuestamente de la preocupación por los demás y ayuda a la gente. En otras palabras, estas habilidades sobrenaturales pueden poseer no solamente las personas que están andando por el camino espiritual, manteniendo en sí la dominación del principio espiritual, sino también los que siguen en la dirección opuesta y viven bajo el poder de la voluntad del principio animal. Rigden. Correcto. Por ejemplo, pueden ser clarividentes, los magos, los hechiceros, personas con las habilidades paranormales, es decir, los que capaz en un estado de conciencia alterada sumergirse hasta la sexta dimensión y desde ahí influir a las dimensiones inferiores y estructuras débiles, manifestar la actividad energética y cometer algunas transformaciones. La influencia a tercera dimensión desde la posición de dimensiones superiores, cuarto, quinto, sexto, claro que afecta a nivel informacional a la materia gruesa de la tercera dimensión. Solo que haciendo esa influencia, la persona misma no entiende por completo para qué se le dio este poder y qué es lo que realmente hace, qué tipo de cambios comete y a quién de verdad está sirviendo. Toda esta influencia energética, incluso desde la dimensión sexta, pero desde la posición de la dominación del principio animal en la persona, no es indicador del desarrollo espiritual. En otras palabras, si una persona se desarrolla espiritualmente, sus aspiraciones y deseos están relacionados con el mundo de Dios, es decir, en ella predomina el principio espiritual, entonces en última instancia puede ir más allá de las limitaciones del mundo material, las 6 dimensiones, y entrar en la séptima dimensión. Al mismo tiempo, su construcción energética en la séptima dimensión se vuelve más compleja. Si hablamos de estos complejos procesos energéticos asociativamente, entendible para el pensamiento de un habitante de la dimensión tridimensional, se produce la transformación de la construcción de una persona de la forma piramidal en la forma de un cubo, puesto a uno de sus propios ángulos. Es decir, la estructura energética de tal persona liberada espiritualmente es cualitativamente diferente de la forma piramidal de la estructura energética de una persona común en la sexta dimensión. Y cuando más profundiza una persona en el autodesarrollo espiritual, más compleja se vuelve su construcción energética. Tal estructura energética transformada del hombre es imposible no notar a aquellos que realmente tienen una verdadera visión espiritual. La estructura de energía piramidal de una persona ocupa mucho más espacio que el cuerpo físico y el cúbico, incluso una docena de veces más. Tal fenómeno único es difícil no notar en el plan energético,
incluso desde la posición del observador de las dimensiones superiores. Como dice el refrán, la verdadera santidad del hombre no se escapará de la vista del observador desde el principio espiritual. Pero, desafortunadamente, en la sociedad humana, esta transformación es extremadamente rara. Por cierto, en la antigüedad, a las personas que alcanzaron durante la vida la séptima dimensión y que adquirieron la liberación espiritual, simbólicamente representaban en forma de un cubo, a menudo con una marca aplicada en uno de sus ángulos. Con el mismo símbolo también se marcaban el ser superior del mundo espiritual. Para que para la gente sea más fácil imaginar qué es su construcción energética en 6 dimensiones y cómo todo está interconectado, citaré un simple ejemplo asociativo. Hay un juguete para los niños, un caleidoscopio. Este es un tubo dentro del cual en un cierto ángulo están colocados los espejos y piedrecitas multicolores. Cuando se gira, se puede observar diferentes combinaciones de ornamentos. Cuanto más espejos hay, más complejos se vuelven los observados ornamentos y figuras. Así, en nuestro caso, los espejos son las dimensiones y las piedrecitas son los elementos principales de la construcción energética de la persona. Su número es estable, pero cualquier cambio cualitativo en el proceso de perfección espiritual conduce a una transformación más compleja de toda la construcción. Anastasia. En el mundo moderno, las personas no saben bien cómo funciona su cuerpo en un mundo tridimensional, por no mencionar más. Por lo tanto, puede ser sorprendente para ellos escuchar información sobre la presencia estable y simultánea de una persona en 6 dimensiones, aunque en cierto sentido las personas que han vivido la mayor parte de sus vidas considerando este mundo como la única realidad, también pueden ser comprendidas. Sin experiencia espiritual práctica, surgen inmediatamente muchas preguntas de la mente. ¿Cómo puede ser esto? ¿A cuenta de qué se realizan estas conexiones? Y así sucesivamente. Rigden. Simplemente en tales casos, por regla general, en primer lugar se activa el principio animal, que no quiere perder su poder sobre la persona, generando inmediatamente rechazo. Falta de comprensión, conduciéndolo a los viejos habituales para ella, corrales del pensamiento de la gente común tridimensional. Sin embargo, es imposible comprender completamente las dimensiones superiores y obtener la experiencia personal al estar en un estado limitado de la conciencia del observador del mundo tridimensional. En este sentido, daré un ejemplo simple. Imagina que observas los procesos que ocurren en los habitantes de la dimensión bidimensional. En el sentido humano, la dimensión bidimensional es un plano para el que la longitud y el ancho son característicos. En resumen, los habitantes de la dimensión bidimensional no comprenden qué es el volumen. Imagina que están viendo un objeto translúcido cósmico en forma de cono o bola que se aproxima a su mundo. ¿Qué van a ver? En lugar de un cono, una figura bidimensional, es decir, un círculo y un punto en el medio, y en lugar de una bola, solo un círculo. ¿Por qué? Porque su pensamiento está sintonizado con la percepción del mundo bidimensional. Los conceptos de medición tridimensional no encajan en su percepción del mundo como seres que viven en el espacio bidimensional y observan desde él. En otras palabras, ellos no ven la imagen real porque está fuera de su dimensión,
fuera de su marco habitual de conciencia limitada a ciertos límites. Y ahora volvemos a nuestro espacio tridimensional. Hoy la gente se comporta de la misma manera. Exploran el mundo desde la posición de un habitante de la dimensión tridimensional. Pero la persona, a diferencia de las criaturas, seres de otras dimensiones, tiene una construcción energética única, gracias a la cual, desarrollándose espiritualmente, es capaz de conocer a otras dimensiones y ver el mundo tal como realmente es, y no en un espectro estrecho de la percepción limitada del mundo dentro de la margen del espacio tridimensional. ¿Y cuál es esa información electoral del mundo exterior, la mayor parte de la cual proviene de una visión? Lo que vemos, de acuerdo con la misma física cuántica, es una ilusión generada por la geometría de un espacio dado. En el estado habitual de conciencia percibimos el mundo no desde la posición de un observador cósmico y otro distante, sino desde la posición del observador que está inmerso en este espacio tridimensional, colocado en ciertas coordenadas en un momento del tiempo dado. Por lo tanto, percibiremos el mundo de manera unilateral solo desde este punto, y aquí no podemos hacerlo sin distorsiones. Incluso vemos nuestro cuerpo como una imagen tridimensional que es percibida por nuestro cerebro, sintonizada con el estado cotidiano de conciencia que es habitual en nosotros. Si cambiamos el estado de conciencia y, por ejemplo, consideramos nuestro cuerpo físico en un estado de meditación, veremos el aura y las conchas correspondientes, en general una estructura completamente diferente de la nuestra. Al realizar meditaciones más complejas asociadas con la observación desde dimensiones más altas, también se puede ver una estructura integral a mayor escala, incluyendo piezas ubicadas en otras dimensiones. Todo esto, en consecuencia, ampliará nuestra comprensión de la estructura energética del hombre. Cuando una persona comienza a hacer meditación, da una orden mental usando uno y otro chakran, lanzando energías sutiles que activan ciertas zonas en la estructura energética. Gracias a tal equipo mental, el cerebro del cuerpo físico se reconfigura en el modo de funcionamiento del estado alterado de la conciencia. Y, digamos, en una meditación más profunda, tiene lugar un proceso bastante interesante. El meditador produce prácticamente una parada de pensamientos, y la información en su forma más pura se obtiene debido a la fuerza que las personas desde los tiempos antiguos llaman el sexto sentido, la intuición, conocimiento intuitivo. Y tal conocimiento es mucho más profundo, más rico y más diverso que la percepción visible habitual del mundo. Después de todo, el observador del principio espiritual percibe los procesos energéticos con sentimientos completos y claros, conociendo la realidad real. Debido a esto, después de la meditación, la diferencia esencial entre lo que el cerebro humano percibe como una realidad en el mundo tridimensional y la realidad que forma los eventos de este mundo es obvia para él. Para tal observador no es un problema extraer información que está muy por delante de la comprensión científica moderna de ciertos procesos en este mundo. Esta información es impresionante e interesante, pero ella se convirtió en una verdadera revolución en la percepción en mi vida cuando sentí en la práctica todo lo que se describe en el libro ALLATRA. Porque nuestro cuerpo físico es solo como una capa exterior con la que podemos existir en este mundo tridimensional. Pero el cuerpo, sí, no lo es todo.
sentimos las energías, percibimos los pensamientos, imágenes, y todo esto sucede fuera del cuerpo, fuera de la percepción del cuerpo. Y entonces, ¿cómo? Y es interesante entenderse a sí mismo por completo y sentir y conocer mi estructura energética, mi verdadera esencia. Después de todo, autodescubrimiento revela el verdadero significado de la existencia humana y el significado de la vida. Y la práctica espiritual pirámide que se describe en el libro Alatra se puede ayudar muchísimo en esto y realmente ayuda a estudiarse a sí mismo desde adentro y comprender su estructura energética. Y si quieres, puedes encontrar una descripción detallada de la práctica espiritual pirámide en el libro Alatra, y claro que te dejo todos los enlaces abajo, y puedes encontrar ella, y puedes encontrar en el libro Alatra la descripción y puedes sentir todo esto en tu propia experiencia. Cuando se entra en un estado alterado de la conciencia de la verdad, parece que el tiempo y el espacio ya no existen, y a decir verdad, toda esta realidad dura en el mundo tridimensional. Solo al empezar este proceso se da un paso hacia el encuentro con el alma, y se siente como si fuera una mano extendida, la que aparece en apoyo desde el otro lado, el lado espiritual, y se comienza a activar la entidad delantera. Lo que se pasa en esta etapa de dicha meditación, por supuesto, no es comparable con lo que sucedía cuando se hacían los primeros pasos al practicarla. Y en este tipo de trabajo espiritual no hay ninguna monotonía. Cada vez que se realiza la práctica espiritual, ella dará una toma de conciencia nueva, una gama de sensaciones aún más plena y una comprensión más clara de los procesos que tienen lugar en el nivel invisible de las transformaciones. Ya se vive este estado, y cuando se salga de la meditación parecerá que se deja algo muy próximo e íntimo y se vuelve a esperar el momento propicio para experimentarlo de nuevo. Por ello aparece la aspiración y el deseo activo de practicarla cada vez más y más, porque se tiene ganas de permanecer ahí durante más tiempo. Pues en este estado sorprendente se empieza a sentir algo entrañable, muy allegado, un confort extraordinario. Se logran reconocer claramente los procesos profundos que se pueden concebir por parte del cerebro en un estado normal de la conciencia. Lo más importante es que cuando se sale de esta meditación se siente una diferencia significativa entre el mundo sutil y el mundo material o de medición tridimensional. Muchos procesos en la realidad empiezan a ser percibidos como el trabajo de ciertas energías materiales burdas. Es sorprendente, pues en un estado de meditación se halla el sentido claro y verdadero de la existencia, así como muchas otras cosas que han preocupado durante la vida mundana, y ahora ellas parecen vacías y ridículas. Ahí el observador se da cuenta de lo que son los valores reales de la vida, los valores válidos para el alma. Y esta experiencia fenomenal parece que deja una huella espiritual original sobre la vida en la dimensión tridimensional. Y esto, a su vez, permite no perder los objetivos espirituales y vitales, ya que estimulan a trabajar más duro sobre sí mismo, a observar los pensamientos, los estados de ánimo y a evitar las provocaciones provenientes del principio animal. La experiencia espiritual ayuda a entender en qué consiste la felicidad verdadera, la que genera una sensación de paz interior y de comodidad, así como aclara por qué no vale la pena perseguir la ilusión fantasmagórica
de este mundo. Lo más importante es que se adquiere una comprensión de quién es el yo verdadero y en qué consiste el significado de la existencia aquí y ahora, en este mundo.